Desde el grupo de estudios y debates bíblicos, en Telegram, les traemos el debate, titulado Desenmascarando el falso don de lenguas, promovido por los apóstatas, Robert Tapia y Guillermo Maldonado. Gracias para mis hermanos, por aquí Alexander Hell. Bueno, he estado observando un video que ha posteado en el chat el hermano Javier. Este video aparece aquí, este falso apóstol llamado Guillermo Maldonado. Vamos a chequear este video entre todos y vamos brevemente a analizar qué es lo que está sucediendo ahí. Porque ahí supuestamente en ese video, en la iglesia de Rey Jesús de Guillermo Maldonado, se está hablando en lenguas angelicales, como le llaman ellos, lenguas extrañas. Y bueno, podemos decir categóricamente nosotros, según la Biblia, esas son lenguas falsificadas lo que hay en esa iglesia. Pero mira lo que vamos a hacer. Vamos a poner el video y vamos a verlo para luego brevemente analizar el contexto según la Biblia. O sea, vamos a comparar lo que está haciendo Guillermo Maldonado en esa iglesia con lo que dice la Biblia, para que ustedes vean que estas iglesias de estos falsos apóstoles como Guillermo Maldonado, porque son falsos apóstoles, están literalmente practicando mantras satánicos. No, hay unos que oran como gatos. Eso no es lengua, men. No. ¿Y cuántos han orado y de repente cuando empieza a orar, sus lenguas eran normales y de repente toman una cosa como de guerra? Usted está guerreando por algo que usted no sabe. Y usted empieza y le sale de adentro. Pero empiece a hacerlo ahora, no esperes de ir a su casa. Shalaburusita ataraba sheyerebaka sherebaka dorrebeshita roboshiraba. Así, óigase nueva lengua, óigase a propósito de adentro del estómago. No salen de la mente, salen del estómago. ¿Qué lengua nueva está hablando? No rabasanda. Triatumandete, trotostiaduma, rito. My God, se me paran los pelos acá. Y lo más terrible es que yo veo a muchos de ustedes con la boca cerrada. Por eso es que tu matrimonio no da solución. Por eso tienes el mismo problema. Nunca empujas en el espíritu. Empuja en el espíritu. Por eso tu vida espiritual está estancada hasta que empuje. Empuja. Pasa la razón, pásala. Pasa la razón, pasa. Pasa la razón. Empieza a orar. Empieza lenguas de guerra, ¿sale? Empieza bypass reason. André, levante la mano. Las lenguas celestiales, hazte con uno con el cielo. Hasta que no ores lengua no te puede hacer uno con el cielo. Oye, rebesita rabatata rabat. Eye ribasalaba. Ese es el lenguaje para orar la perfecta voluntad de Dios. Esa es la perfecta oración. Orar en lengua. Arrey siga banda. Esa labrón de que. Alguien me dijo un día, dice la Biblia que el que habla en lengua extraña. Vamos allá a la Biblia, 14:2. El que habla en lengua extraña. 1 Corintios 14:2. Porque el que habla en lengua extrañas no habla a los hombres, sino a. Un día me dijo alguien, me dijo, pero ¿por qué usted está hablando algo que usted no entiende y yo no entiendo? Le dije, porque yo no te estoy hablando a ti, yo le estoy hablando a Dios. Háblele a Dios ahora. Háblele. Embrote andese la bondro bandesira. Traco tu billesi la bondo. Vamos, levante la mano, háblele a Dios. Háblele a Dios, háblele a Dios. Tome esto allá. Míreme, pueblo, míreme. Míreme. Lenguas humanas, lenguas angelicales, lenguas desconocidas. 1 Corintios 14:3. Con esto estoy terminando. Señores, pero fíjense bien este video que ha posteado aquí el hermano Javier.
Aquí aparece Guillermo Maldonado, el falso apóstol lleno de bosto, que tiene la cara inflada de tanto bosto. Señores, esas horrendas lenguas que está hablando este sujeto ahí, eso es totalmente satánico, es que eso no es bíblico. Y más las explicaciones que ese tipo da, que esas lenguas no salen de la mente sino del estómago. Bueno, ¿y dónde dice la Biblia que el don de lengua sale del estómago? ¿Y dónde está el pasaje bíblico que diga tal cosa? Que el don de lengua sale del estómago. Por esta fábula y este mito del diablo. Porque fíjense que él está dando la explicación ahí, pero ¿dónde está el pasaje bíblico que avale lo que él esté diciendo? Que no lo dice. Que las lenguas esas que él habla salen del estómago. Fíjense bien lo que dice el apóstol Pablo, porque él da una advertencia de que va a venir gente, estos falsos apóstoles, amadores de sí mismos y amadores de su propio vientre. Eso es lo que está sucediendo en realidad. Además de esto, fíjense cómo violan, pisotean y escupen las palabras del apóstol Pablo. El apóstol Pablo da una orden estricta a la iglesia. Dice, si van a hablar en lengua en la iglesia, sea esto 2 o 3 a lo más y por turno. Y solamente háganlo si hay intérprete. Si no hay intérprete, cállese. Son órdenes de un apóstol de Jesucristo. Pero miren a este falso apóstol Guillermo Maldonado diciéndole a todo ese grupo de gente, que son como cuánto que hay como 5,000 personas ahí, todos al mismo tiempo, todos hablando esas falsas lenguas, todos. Entonces no solamente promueven falsas lenguas, sino que de forma asquerosa pisotean las órdenes del apóstol Pablo. Entonces ahí vemos estas iglesias apóstatas, todos al mismo tiempo, vociferando a voz en cuello esas falsas lenguas pentecostaloides, que son falsas literalmente, porque esas lenguas no son las que enseña la Biblia. La que enseña la Biblia es, como ya hemos repetido muchas veces, idiomas extranjeros. Eso es lo que enseña la Biblia. Pero fíjense nuevamente, les repito a ustedes, como aquí Guillermo Maldonado y este grupo de neófitos que hay en esa iglesia pisotean de forma asquerosa las órdenes del apóstol Pablo, que ordenó bien claro que solamente 2 o 3 y por turno, y si acaso si hay intérprete pueden hablar en lengua, si no, cállese. Miren cómo es, mírenlo ahí. Esto es apostasía pura y dura. Eso es lo que yo le digo a la gente. Eso es lo que yo quiero que la gente entienda, hermano. Eso es lo que estamos hablando por aquí desde anoche. ¿Qué clase de lengua mandinga que la gente habla en el día de hoy? Entonces ponen al otro a repetir ese disparate. Mira, ahí había un barbudo y que Oiga, pero hermano, de por Dios. Eso es una vergüenza. 3,000 y pico, algunos 5,000 gente habían ahí esa noche y todos fueron engañados. Y la pregunta a mí es la siguiente, hermano. ¿Cuántos se recaudaron de ofrenda falsa y para los bolsillos de ese señor? Hágase usted la pregunta de toda esa gente que estaban ahí. Porque después de ese mensaje, ahora viene lo otro. Vamos a ofrendar y agradécale a Dios según lo que usted vaya a ofrendar, que usted aprendió una cosa nueva que usted no sabía esta noche aquí. Oiga, me parece oír. Hermano Ángel, pero que óigame. Óigame. Pero oiga, es que él tiene razón, oiga, porque en cuanto a ese mundo que él te metió, que son nuevas lenguas, o sea, son de ahora mismo, de él específicamente, que no salen de la mente sino del estómago. O sea, es una cosa nueva, antiapostólica, pero él lo está diciendo que son nuevas. Oiga, pero de por Dios, esto es increíble, hermano, increíble. Pero entonces mire que el engaño que hay ahí, eso no se va a quedar así, eso va a tener justa retribución, porque ¿a cuánta gente le engañó después de ahí? Oye, usted habló lengua nueva esta noche, agradezcale a Dios y dile su ofrenda buena de hoy. Cuando fue aquí, se recoge un montón de... Ay, Dios mío, Padre. Un montón de dólares esa noche, mire, tremendo. Otra mentira que dice Guillermo Maldonado ahí. Aparte de que dijo de que esas lenguas vienen de la panza, del estómago. Pero señor, ¿y dónde la Biblia dice eso? Pero otra mentira que dice ahí, que las lenguas es para hacer guerra. Pero ¿cómo para hacer guerra? ¿Pero dónde dice la Biblia que las lenguas se usan para hacer una especie de guerra? ¿Dónde lo dice? Mitos y fábulas, lo único que promueve este falso apóstol. Porque si ustedes van a Hechos capítulo 2, cuando esos 120 discípulos comenzaron a hablar en otras lenguas,
Ellos no estaban haciendo ningún tipo de guerra, ellos simplemente estaban predicando el evangelio a montones de peregrinos, eran como más de 200,000 peregrinos que habían ahí, de diferentes partes del mundo, de otras naciones con diferentes idiomas, diferentes lenguas. Entonces ellos comenzaron, esos discípulos, a predicarle a esas personas en su propio lenguaje. Eso fue lo que hicieron en realidad los cristianos del siglo I con las lenguas o el don de lenguas. Pero aquí viene en este video de decir Guillermo Maldonado que esas lenguas salen del estómago y que son para guerra, y vienen a repetir cosas que no se entienden sin haber intérpretes ahí, y todos al mismo tiempo, usando ese mismo lenguaje estúpido. Señores, para que ustedes vean cómo el diablo tiene cegado a esta gente, cómo pisotean las Sagradas Escrituras, cómo pisotean las órdenes de los apóstoles de Jesucristo. Y para colmo de colmos, hay santurrones hipócritas que se atreven a defender a este tipo de líderes iglesieros. Ahora, lo más grande ahí es que él manda a la gente a que hablen eso, hermano. Y eso es una cosa que se manifestaba a través del Padre en su espíritu, ¿verdad? A través del Espíritu Santo. Ahora no, él es el Espíritu Santo que lleva Maldonado, o el Padre Celestial mínimo, que manda a la gente que empiece ahora a hablar en lengua. Oiga, pero usted está oyendo eso. Entonces, por eso es que yo lo digo a ustedes, hermano, que mire, yo se lo digo, esa gente no tiene el Espíritu de Dios, que no lo tienen, hermano, no lo tienen. Mire, eso a ese tipo no le dio remordimiento ni nada. El asunto es, yo voy a enseñar una fábula nueva esta noche aquí, que hay mucha gente, por ejemplo, un domingo por la noche, y yo voy a llenar el saco de dinero, porque la estrategia está ahí, hermano, eso es planeado. Vamos a ofrendar ahora. Téngalo por seguro, hermano, que esa ofrenda seguro que la recolectó después que se acabó eso ahí. Porque si la recolecta antes, la gente no le da mucho cuarto. No, mucho dinero. Oiga, me parece hoy, como yo le dije a ustedes, agradécale a Dios la nueva enseñanza que Él le dio esta noche. Oiga, y hónrelo con su ofrenda. Saque de su bolsillo lo más que usted tenga y ya usted sabe. Y ahí está el dinero, hermano. Usted sabe la gente, algunos 4 o 5 mil personas esa noche que fueron engañados. ¿Cómo ese tipo le saca los cuartos de la cartera a esa gente? Atento a fábula y mentira. Óigame, hermano, mire, se lo digo. Uno de los puntos muy importantes ahí, hermano, el que hay que tener pendiente ahí, es el siguiente. Cuando esas personas oraban al Padre en lengua, que nadie podía entender eso ahí porque no había quien tradujera, porque de eso que se trata, no hay quien interprete, entonces esa persona le ora al Padre. Es un idioma que el mismo Dios le da en ese momento, que esa persona no conoce, para él directamente hablarle al Padre en ese idioma. ¿Usted entiende? Entonces, pero en el día de hoy es otra cosa. Porque una cosa es yo orar en lengua y la otra cosa es yo hablar en lengua para que se entienda el mensaje. Hermano, es que en el día de hoy, eso no está en el día de hoy, déjeme decirle. ¿Usted oye? Entonces dice, el que ora en lengua no ora, o sea, el que habla lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Es que no tiene que decir así, hay que decir el que ora en lengua. ¿Por qué le estoy hablando a Dios? Porque estoy orando. Entonces, que no pongan ahí la Reina Valera. El que habla lengua, es que no. Una cosa es hablar normal para que ahí los hermanos entiendan. Y la otra cosa es orar, porque que ahí es que está la confusión de eso. No habla a los hombres, sino a Dios. Por ejemplo, si yo me dirijo, por ejemplo, a los que están ahí escuchando, en un idioma que ellos me están entendiendo, ¿cómo que dice que yo no lo estoy hablando a ellos? Pues claro que sí que lo estoy hablando. Entonces no es hablar en lengua, es orar. El que ora en lengua es que le habla a Dios. No a los hombres, sino a Dios. ¿Pero porque orando que estoy? Entonces eso está mal formulado en la Reina Valera. Ya van yo no sé cuántas veces que yo le he dicho que eso está malo ahí. Eso no está bien. Otra cosa es también que al final del video Guillermo Maldonado utiliza el mismo pasaje que utilizó anoche Robert Tapia, que es el verso 2, donde dice: el que habla en lengua, ahora a Dios y no a los hombres. Pero en realidad lo que está diciendo el apóstol Pablo es en base a la oración. Y eso él lo aclara, el mismo apóstol Pablo, en los versículos 13 al 17 del mismo contexto de 1 Corintios 14. Que cuando usted quiera orar, o sea, si usted tiene el don de lenguas, por ejemplo, y usted quiere orarle a Dios en cualquier idioma que el don de lengua usted le dé, por ejemplo, si usted tiene el don de idiomas y usted habla, por ejemplo, 5 idiomas, 6 idiomas, usted elige cualquier de ese tipo de idioma para orarle a Dios, porque evidentemente Dios conoce todos los idiomas. Entonces lo que el apóstol Pablo dice es, ahí en 1 Corintios 14,
que tú bien puedes hacer eso con Dios en oración, hablarle a Dios en oración. Ahora, si tú pretendes predicar en un idioma diferente al que está hablando en ese momento el grupo de personas que está ahí, pues nadie te va a entender, a menos que otra persona tenga el don de interpretación o también el don de lengua y entienda tu lenguaje. Entonces, ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo en realidad? Que si se van a dirigir a la iglesia en don de lengua, o sea, hablando en lengua, tiene que haber un intérprete. Si no, cállese la boca y hable para usted mismo y para Dios, porque Dios sí te va a entender. Sí te va a entender. Entonces, fíjense cómo Guillermo Maldonado utiliza exactamente el mismo pasaje que utilizó anoche Robert Tapia para apoyar estas lenguas falsificadas, estos disparates, estas jerigonzas repetitivas, estos mantras, que quién sabe qué demonios están invocando esa gente ahí. Para apoyar eso, mira cómo retuercen esas palabras del apóstol Pablo. Cuando ya en el verso 13 al 17, Pablo especifica que se está refiriendo a la oración a Dios en un lenguaje o idioma diferente al que tiene el resto de los que están ahí en el grupo de la congregación. Que claro está que si tú das gracias a Dios en oración, en voz alta y en un idioma diferente, el que está al lado tuyo no te va a entender ni va a poder decir amén a tu acción de gracia. Por tanto, lean ustedes el contexto mismo en los versículos 13 al 17. Vamos a leer el contexto de 1 Corintios 14. Vamos a leer desde el verso 26. Para que ustedes vean que Pablo lo que está es poniendo orden en la iglesia de Corinto, porque había un desorden con el asunto de las lenguas. Y yo les voy a explicar a ustedes qué tipo de desorden era que había. Pero vamos a leer lo que dice aquí el apóstol Pablo. Él dice: ¿qué concluimos, hermanos? Que cuando se reúnan, cada uno puede tener un himno, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lenguas o una interpretación. Ahora oiga lo que dice: todo esto debe hacerse para la edificación de la iglesia. Pero no es que el don de lengua es solamente para hablarle a Dios. Por aquí el apóstol Pablo ahora dice que es para edificación de la iglesia. Entonces, ¿por qué en el versículo 2 dice que el don de lengua es para orarle a Dios o para hablarle a Dios? Oiga la respuesta, porque él lo da en este contexto. Verso 27. Si se hablan lenguas, que hablen dos o cuanto mucho más tres. O sea, máximo tres. Cada uno por turno. Óigase bien, por turno. Uno a uno, por turno. No ese disparate que está haciendo Guillermo Maldonado ahí. Sigue diciendo el texto. Y que alguien interprete. Y si no hay intérprete, guarde silencio en la iglesia. O sea, cállese. Y ahora oiga lo que dice: cállese y cada uno hable para sí mismo y para Dios. Entonces ahí es donde entra el versículo 2. Cuando dice: el que habla en lengua no habla a los hombres sino a Dios. Porque en ese momento está orando a Dios en silencio. Es un asunto entre Dios y esa persona. En ese momento. Ahora, cuando viene un mensaje en un idioma diferente para algún extranjero que está en la iglesia, esa persona que tiene el don de lengua tiene que levantarse, esperar su turno, esperar su turno para luego hablar ese mensaje que recibió en ese lenguaje que va a hablarle a un extranjero que está en la iglesia. Entonces espera su turno, pero tiene que averiguar si hay algún intérprete para que ese mensaje en lenguas sea interpretado para toda la iglesia, para todos los que estén congregados ahí, tiene que ser interpretado. Y así tanto el extranjero que está visitando como toda la congregación queda edificada con ese don de lenguas. Eso es lo que está especificando el apóstol Pablo. Pero fíjense en ese video que puso Javier aquí de Guillermo Maldonado, el desorden descomunal y satánico que tienen en esa iglesia, que es un don falsificado lo que tienen ahí. Ahora, ¿qué pasaba en la iglesia de Corinto? ¿Cuál era el problema? Ellos sí tenían el verdadero don de lenguas, pero los corintios querían competir en quién hablaba más idiomas que otro. Entonces comenzaban a hablar en lenguas todos al mismo tiempo, pero eran idiomas de verdad. Lo que pasa es que en medio de la confusión de tantas lenguas diferentes, si entraba algún indocto o incrédulo y escuchaba esto,
Iba a decir, oye, por esta gente tan loco, pues yo no entiendo qué es lo que están hablando. Porque uno está hablando en chino, otro en japonés, otro en italiano, otro en ruso, otro en africano. Aquí, esto es de loco esta vaina, que nadie entiende esto. Entonces Pablo lo que está poniendo es orden. Oigas, el don de lengua se va a usar aquí por turno, máximo 3 personas por turno, y solamente sea intérprete. Si no, cállese y hable para Dios. Eso es lo que hay. Esas son las órdenes de un apóstol de Jesucristo. Órdenes que estas modernas iglesias evangélicas pentecostales tiran al zafacón. Entonces, mis hermanos, como les venía diciendo, ese era el desorden que había en la iglesia de Corintios. Ciertamente la iglesia de Corintios sí tenía el verdadero don de lenguas o idiomas extranjeros. El problema es que ellos, de una forma como soberbia, como de orgullo, o qué sé yo, querían competir a ver quién hablaba más lenguas o más idiomas. Era una especie de competencia, entonces hacían un desorden en medio del servicio. Entonces el mensaje cristiano no podía edificar a nadie porque nadie entendía lo que se estaba hablando. Por eso el apóstol Pablo, en medio de la corrección, léanse ustedes lo que dice en el verso 18 de 1 de Corintios 14. Él dice en el verso 18 al 19, vamos a leerlo. Él dice: doy gracias a Dios porque hablo en lenguas o idiomas más que todos vosotros. Óigase. Sin embargo, en la iglesia prefiero emplear 5 palabras comprensibles y que me sirva para instruir a los demás que 10,000 palabras en lenguas. ¿Se fijaron en la enseñanza de Pablo? ¿Cuál es el orden que él está poniendo? Por ejemplo, si yo, Alexander, tengo el don de lenguas y hablo, por ejemplo, 10 idiomas de diferentes países, pero llego a una congregación donde todos hablan español, todos, y no hay extranjeros, y todos hablan un mismo idioma, ¿para qué yo voy a hablar en chino ahí? ¿Para qué? Si todos hablan español. ¿Para qué voy a hablar en chino haciendo alarde de un don de lengua que en ese momento es innecesario? Porque no hay extranjero chino ahí. ¿Para qué yo voy a hablar en chino ahí si todos hablan en español? Entonces es lo mismo que está diciendo Pablo. Oye, yo hablo más en lengua que todos ustedes. Porque el apóstol Pablo, repito, era una persona muy culta, muy instruido, muy estudiado. Y no solo eso, sino que había viajado en toda su vida a muchas partes, a muchos países, y conocía muchos idiomas. Entonces él dice, oye, yo hablo más lenguas e idiomas que todos ustedes, pero en la iglesia, donde todos están congregados y todos hablan un mismo idioma, pues yo prefiero hablar 5 palabras y que todos me entiendan, que hacer alarde de 1,000 o 10,000 palabras en idiomas incomprensibles, que solamente va a subir mi ego, pero nadie se va a edificar. O sea, ese es el orden que está poniendo Pablo en la iglesia. Por eso es que él dice, 2 o 3, hablo mucho y por turno, eso es lo que van a hablar en lengua, 2 o 3 por turno, y solamente sea intérprete. Cuando él dice solamente sea intérprete, es si se da el caso de que en ese momento haya algún extranjero visitando la iglesia, un extranjero de otra lengua que no es la local de la congregación. Entonces ahí el que habla en lenguas puede darle un mensaje en lenguas a ese extranjero, pero tiene que haber un intérprete que interprete para toda la iglesia lo que el que tiene el don de lengua le está diciendo al extranjero, el mensaje que está recibiendo el extranjero. Tiene que haber un intérprete. De lo contrario, el que habla lengua tiene que callarse la boca. Tiene que callarse la boca. Literalmente lo dice el apóstol Pablo, cállese, guarde silencio en la iglesia y hable usted en oración para sí mismo y para Dios. Entonces, mis hermanos, ese es el orden, las reglas que está poniendo el apóstol Pablo con el asunto de las lenguas en la iglesia. Algo, repito otra vez, que los evangélicos pentecostales modernos lo tiran a la basura. Señores, pero la apostasía de estos falsos apóstoles como Guillermo Maldonado va mucho más allá. ¿Por qué razón? Porque Ana Maldonado, la ex esposa de Guillermo Maldonado, es aún peor. Habla lenguas peores y más falsas todavía que la de su esposo. Y no solamente habla falsas lenguas
repetitivas, que son mantras satánicos, sino que Ana Maldonado imparte lo que se conoce como el espíritu Kundalini, que es un espíritu satánico hinduista. Ella lo imparte supuestamente ministrando, entre comillas, imponiendo las manos sobre la feligresía, y los feligreses se vuelven locos, comienzan a revolcarse en el suelo, comienzan a escupir o a vomitar, a caer uno encima de otros, y Ana Maldonado pues les empuja la cabeza para atrás para que caigan por el suelo, mientras repite esos mantras repetitivos. Eso hace Ana Maldonado, y yo le voy a poner las pruebas ahora mismo aquí en video para que ustedes lo puedan comprobar. Más, ahí en tu silla, recibe en tu silla, y arriba, recibe, más, y ahí está, hay remolino de Elías, el remolino está corriendo arriba, remolino, más, remolino, reciba, remolino, allá arriba, allá, recibe, nadie se mueva, más, vamos, recibe. Más, fuego, Señor, aún en sus últimos años, fuego, rapidez, más, rapidez, profetizo rapidez, recibe, más, recibe más. ¡Oh, Espíritu Santo! Suelta la llave, suelta el remolino, suelta. Más, recibe. Más, recibe. Más, a los padres, sobre los hijos, recíbela. Dominio sobre Argentina, dominio, hey, la unción del cuerno. Como ustedes pueden ver, literalmente esta Ana Maldonado empuja con fuerza a las personas para atrás, y a otras las arranca, los jala de los brazos de los asientos y los tira para el suelo, literalmente, a presión. Fíjense bien el video, fíjense bien en lo que está haciendo esta mujer, y pregúntese usted mismo, ¿cuándo Jesucristo y sus apóstoles ministraron de esa manera? Nunca, jamás, y mucho menos con un don de lengua tan estúpido. Eso es lo que dice Ana Maldonado. Algo estúpido y sin sentido. Cuando la Biblia enseña en realidad que el don de lenguas es hablar idiomas extranjeros para predicar el evangelio a personas de otras naciones, como sucedió en Hechos capítulo 2. Bueno, primero pues estaba oyendo algunos audios que estaban hablando sobre el don de las lenguas. Hay un señor que en este caso dice pues que realmente lenguas angelicales o lenguas sobrenaturales nunca existieron o no existen. Bueno,
que esto era para los extranjeros, ¿no? Que alguna persona que interpretara el idioma de las personas extranjeras, pues que eso realmente era el don, y también pues que si alguien hablaba en otros idiomas era también el don. Bueno, pues parece que el Señor no ha leído bien el verso bíblico de 1 Corintios capítulo 14, verso 2, o si es que lo ha leído, pues no lo entienden. Sí, vamos a volverlo a leer. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. Esta palabra no habla a los hombres, está hablando de todo ser humano, extranjeros o no extranjeros, no habla a los hombres. Yo no sé qué parte es lo que él no entiende, que el que habla en lenguas no está hablando a los hombres, no está hablando a ningún ser humano. Dice, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu, y ahí está con E mayúscula, aunque por el Espíritu habla misterios. Entonces vemos claramente que no está hablando de un idioma humano, de un lenguaje humano, no está hablando sino de un lenguaje espiritual, el cual no está hablando a los hombres, sino hay una conexión espiritual en un lenguaje espiritual con Dios. Cuando habla de un don, no está hablando de un don natural, sino de un don sobrenatural. Cuando usted mira, por ejemplo, el don de sanidades, ¿sí? O de hacer milagros, no está hablando de un don natural, porque con ningún don natural una persona puede sanar de una manera sobrenatural. Está hablando de algo sobrenatural, que a través de la oración, si la persona tiene el don de sanidad, pues en este caso por la misericordia de Dios, por la fe, el nombre en Jesucristo, esa persona se sana. Entonces no está hablando de un don natural, sino de un don sobrenatural. De la misma manera, el hablar en lenguas no está hablando de un idioma o de una lengua natural, terrenal, sino de una lengua sobrenatural, de algo angelical o sobrenatural. Eso es lo que el Señor no ha entendido. Por eso, en este caso dice que el que habla en lenguas no está hablando a los hombres. Y los extranjeros sabemos claramente que también son hombres, pero no está hablando a los hombres, sino a Dios. Está hablando a Dios. Aunque por el Espíritu habla misterios. Amén. También miramos claramente, pues, mis hermanos, en el libro mismo de Corintios, capítulo 14, verso 14, dice de esta manera, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento, cantaré con el espíritu, pero cantaré con el entendimiento. Entonces vemos aquí no solamente el hablar en lengua, sino también hay oración en lengua desconocida. Pero cuando hay una oración en lengua desconocida o se habla en lengua desconocida, está orando no la parte humana, sino el espíritu ora. Y aquí miramos que no le está hablando a ningún extranjero, sino ya habla también de oración. Pero señores, cada vez que Robert Tapia interviene en el chat de este grupo, es para promover doctrinas de demonios literalmente. Este tipo no pega ni una. Ni una. El mismo Robert Tapia que entró aquí diciendo que aquí promovemos montones de cosas que son antibíblicas, que nunca pudo demostrar nada, con esa acusación falsa que tiró desde el principio que entró aquí este grupo. Pero aquí lo vemos defendiendo las falsas lenguas pentecostaloides. Esos disparates, esas jerigonzas repetitivas, que son mantras repetitivos y sin sentido, que hablan los evangélicos pentecostales en sus cultos. Y ese disparate, ellos le llaman el don de lengua, ese disparate. Pero oigan la explicación que da aquí Robert Tapia,
una explicación totalmente estúpida y sin sentido, sacando totalmente de contexto ese pasaje de Primera de Corintios 14. Yo les voy a demostrar a ustedes en breve que Corintios 14, lo que está diciendo el apóstol Pablo es lo mismo que sucedió en Hechos capítulo 2 cuando se derramó el Espíritu Santo allí, que hablaron diferentes idiomas. Y les voy a explicar brevemente lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto, y Pablo está poniendo orden, para que ustedes vean que este Tapia es un promotor literalmente de doctrinas de demonios. Y a mí no me venga como los hipócritas, Robert Tapia, a mí véngame directo. Si usted está hablando sobre mi persona, porque yo di un estudio sobre eso aquí, sobre el don de lengua, usted venga y me habla directo. Así hablamos entre hombres cristianos aquí. Directo, sin tirar pullitas. Sin tirar pullitas, como viejitas chismosas. Usted viene y habla directo, no como hace aquí en este audio. Entonces, tú estás diciendo en este audio que el don de lenguas no es hablarle a los extranjeros para que escuchen el evangelio en su propio idioma. Eso es lo que estás diciendo tú, pero eso no es lo que dice la Biblia. Porque tanto en Primera de Corintios 14, como también en Hechos capítulo 2, la palabra griega que se usa para referirse a las lenguas es glosa. Glosa. Si tú nunca has ido a ningún diccionario bíblico, porque parece que nunca en tu vida has tenido eso en tu mano, si tú nunca has ido a un diccionario bíblico, glosa significa literalmente idiomas humanos o idiomas extranjeros. Eso significa glosa. Y eso es lo que estaban hablando tanto en Primera de Corintios 14 como también lo que sucedió en Hechos capítulo 2. Estaban en glosa, o sea, hablando idiomas extranjeros. Eso lo dice el término original griego. Y yo lo voy a demostrar también. Entonces, en este audio, Robert Tapia, como buen pentecostal que es, como buen evangélico que es, que son tramposos, sacó de contexto aquí 2 versículos de todo el contexto de 1 de Corintios 14. O sea, del contexto completo, él sacó 2 versículos, como para dar a entender que las lenguas que se hablan ahí son lenguas que no se entienden. Son lenguas babaquía, mansoquenda, y cuidado que nadie puede entender eso. Ay, cuidado, porque eso es el don de lengua, porque los hombres no lo pueden entender. Pero vamos al contexto completo, a ver lo que dice en realidad el apóstol Pablo. Vamos a leer el contexto completo, o parte del contexto completo. Fíjense bien, hermanos, en este audio que le estoy señalando, de este pentecostal mentiroso, llamado Robert Tapia, que es un mentiroso. Él dice que las lenguas es un don que no se puede entender, que tiene que ser algo repetitivo al estilo evangélico pentecostal, porque él es de esa línea, de los babaquilla, mansoquenda, raja, salahaya. Él es de esa línea, al estilo Gigi Ávila. Pero vamos al contexto verdadero desde el verso 6, a ver lo que dice el apóstol Pablo. Leo aquí 1 de Corintios, desde el verso 6. Oiga lo que dice el apóstol Pablo, escuchen con mucha atención. Dice: ahora pues, hermanos, si yo voy a ustedes hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación y con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Fíjese bien lo que está diciendo Pablo, que con las lenguas se puede hablar todo eso. Lo que pasa es que si yo voy a usted hablándole en ruso y usted no sabe ruso, usted no va a entender lo que yo digo. Ahora oiga lo que dice Pablo. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no diesen distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o la cítara? Óigase bien, verso 8 ahora. Si la trompeta diera sonidos inciertos, o sea que no se entiende, ¿quién se preparará para la batalla? Ahora el verso 9 en adelante, que es lo importante aquí, dice: así también ustedes, si por la lengua, o sea el don de lengua, no dieres palabras bien comprensibles, ¿cómo se entenderá lo que decís? Estarías hablando al aire. O sea que tu don no sirve para nada si la persona no lo entiende. Verso 10, oiga lo que dice el verso 10, que es lo que quiere manipular Robert Tapia. Dice aquí: tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Repito,
Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. O sea que todo el contexto de este pasaje está hablando de idiomas humanos. Verso 11 dice: pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como un extranjero para el que habla, y el que habla será como un extranjero para mí. ¿Se dan cuenta que es lo que el apóstol Pablo está corrigiendo en la iglesia de Corintios? Él lo que está corrigiendo es que si en ese lugar de Corintios todos hablan un solo idioma, por ejemplo el griego, un solo idioma, todos, ¿para qué usted va a hablar en otro idioma? ¿Para qué usted va a hablar en un idioma desconocido? ¿Para qué si todos hablan en español en su congregación, usted va a entrar hablando chino porque supuestamente tiene el don de lenguas o el don de idiomas, haciendo alarde de forma innecesaria si no hay ningún extranjero chino allí? Eso es lo que está corrigiendo el apóstol Pablo. Y no dando a entender las tonterías antibíblicas de este Robert Tapia, de que las lenguas son esos disparates repetitivos que hablan las iglesias evangélicas pentecostales. Vamos al verso 26, a ver qué dice el apóstol Pablo. Dice: ¿qué hay pues, hermanos? Cuando ustedes se reúnan, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lenguas, o sea, el don de idiomas, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, cállese en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. ¿Se dan cuenta que aquí se está hablando de idiomas humanos y extranjeros? ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Hágase todo para edificación. Pero ¿cómo va a edificar un disparate como lo hacen los evangélicos pentecostales y este Robert Tapia de bababaki, yamansoquenda, repitiendo el mismo disparate sin ningún tipo de significado? ¿En qué edifica eso? En nada. Sin embargo, aquí el apóstol Pablo está hablando: cuando ustedes se reúnan, usen todos los dones, incluyendo el de lengua, para edificación. Si hay un extranjero en la congregación, bueno, háblele en su idioma, pero uno interprete para la iglesia. Porque uno tiene que interpretar para la iglesia. Y si no hay intérprete, cállese. Cállese, no diga nada. Cállese, si no hay extranjero en la iglesia. Eso es lo que está diciendo realmente el apóstol Pablo. Y como dije, la palabra griega para lenguas que se usa en estos pasajes bíblicos de 1 Corintios 14 y Hechos capítulo 2 son idiomas humanos. ¿Por qué idiomas humanos? Yo le voy a traer ahora el capítulo, o mejor dicho el pasaje, de Hechos capítulo 2, para que ustedes vean qué fue lo que se habló allí. Muy bien, aquí les he dejado en el chat ese pasaje de Hechos capítulo 2, que destroza esa porquería doctrinal de Robert Tapia, que es un mentiroso literalmente, es un fraguador de doctrinas de demonios del pentecostalismo moderno, que toda la doctrina que promueven estos evangélicos son totalmente demoníacas, sobre todo este asunto de las lenguas, como ellos la expresan. Ahora vamos a ver cuál es el verdadero don de lenguas, porque Robert Tapia dice que no son idiomas extranjeros, pero vamos a ver qué dice la Biblia. Hechos capítulo 2, desde el verso 4 en adelante dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. La palabra griega que aparece aquí para lenguas es glosa, la misma exactamente que aparece en 1 Corintios 14. Glosa significa lenguas humanas o extranjeras. Dice el verso 5: moraban entonces en Jerusalén varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Óigase, naciones extranjeras, porque lo que había en Pentecostés era una fiesta donde se reunieron muchos extranjeros de muchas partes del mundo. Verso 6 dice: y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua o idiomas. Óigase bien. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mira, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Por qué estaban sorprendidos? Porque los galileos eran gente sin estudio. ¿Cómo es posible que gente sin estudios de repente se hablen 17 idiomas? 17 idiomas extranjeros hablaron ahí, y no solamente lo hablaron, sino que lo enumera. El pasaje enumera los idiomas que hablaron literalmente, y yo se lo voy a leer. Repito, desde el verso 8:
¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra propia lengua en la que hemos nacido? Dice, partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia y en el Ponto, en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras propias lenguas o idiomas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos. ¿Cuántos idiomas yo mencioné ahí? Partos, medos, elamitas, todas esas son naciones con sus propios idiomas. De Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, en el Ponto y de Asia, Frigia, Panfilia, etcétera, en Egipto, África o africano, sirenes, romanos, cretenses, árabes, todo eso son naciones con sus propios idiomas. Y esos galileos, esos cristianos galileos, estaban predicándole a toda esa gente en su propio idioma. Pero Robert Tapia dice que que el don de lengua es ponerse a hablar disparate, aquí llaman soquendi, repetir una porquería 1000 veces, una vaina repetitiva. Para Robert Tapia ese es el don de lengua, pero sin embargo para la Biblia el don de lenguas es literalmente hablar idiomas extranjeros, para predicarle el evangelio a personas de otras naciones, como bien muestra este pasaje de Hechos capítulo 2. Entonces, todos mis hermanos, todos ustedes son testigos. Robert Tapia, desde el día que entró aquí, señalando a este grupo como un grupo como que lo que predica todo es malo, entró así señalando al grupo de esa manera. Pero señores, Robert Tapia nunca en este grupo, nunca ha pegado una que sirva, ni una sola. Cada vez que Robert Tapia interviene en el chat de este grupo es para promover doctrinas de demonios de los evangélicos pentecostaloides, porque eso es lo que le gusta a él, ese tipo de satanismo, de disparate, llamándole don de lengua, ese disparate que hacen los evangélicos pentecostales, a esa porquería que ellos repiten, jerigonzas repetitivas que lo que parece son invocaciones de mantra, invocaciones de demonios. Eso es lo que parece que repiten los evangélicos, y por eso se vuelven locos en los cultos. Comienzan a vomitar, comienzan a dar vueltas como si fueran trompos, se caen uno encima de otro, comienzan a chocarse uno con otro y con las banquetas, se vuelven locos. Porque ¿qué es lo que están invocando con esa vaina repetitiva que nadie entiende? Porque nadie entiende eso. Un disparate elevado a la 10ª potencia. Entonces viene aquí donde hay personas de discernimiento, verdaderos estudiosos de la Biblia, a intentar imponer ese tipo de doctrina del diablo aquí. Entonces se equivocó Robert Tapia, pero bien equivocado. Aquí vemos gente que estudiamos la Biblia desde sus originales en griego, y por eso conocemos el significado real de las palabras. Lo que se usa para lenguas en esos pasajes, glosa, literalmente significa idiomas extranjeros, y glosa se usa tanto en Hechos capítulo 2 como también en 1 Corintios 14. Fíjense, hermanos, en este video que yo lo estoy aquí señalando. Aquí aparece un evangélico pentecostal haciendo de payaso, con esas falsas lenguas estúpidas. ¿En qué se puede comparar este disparate con eso que nosotros hemos leído en Hechos capítulo 2? ¿En qué se puede comparar? Hechos capítulo 2 está hablando de unos discípulos, unos 120 discípulos, predicándole a extranjeros. Había como unos 200,000 peregrinos más o menos, según relata
los libros históricos, 200.000 peregrinos de otras naciones, y ahí estaban 120 discípulos llenos del Espíritu Santo, predicándoles a esas personas en su propio idioma, en que ellos habían nacido, en sus propias lenguas. Entonces fíjense en este video que yo estoy señalando de un culto pentecostal evangélico, y fíjense en este payaso que aparece ahí, de que hablando en lenguas. ¿En qué se puede comparar ese disparate con esa maravilla de milagro sucedido en Hechos capítulo 2? Bueno, mis amados hermanos, entender claramente lo que habla Hechos capítulo 2, verso 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Verso 8. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra propia lengua, en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Pánfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Hasta el 11. Vemos claramente que el Espíritu Santo se derramó sobre los discípulos y sobre todos los que estaban ahí en el aposento alto, y les dio un don en el cual todos ellos empezaron a hablar en un idioma terrenal para que los hombres entiendan. De los que habitamos en los que oímos, dice, los que habitamos los medos, elamitas, ¿sí? En la Mesopotamia, en Judea, está hablando de un lenguaje terrenal para todos los que estaban en ese lugar, en la propia lengua donde habían nacido. Pero lo que habla en Hechos, en 1 Corintios capítulo 14, verso 1 y 2, no está hablando de lo mismo. ¿Por qué? Porque dice que el que habla en lengua desconocida no habla a los hombres, sino a Dios, aunque por el Espíritu habla misterios. No está hablando de lo mismo. No puede manipular la palabra de Dios de esa manera. Que el Espíritu Santo de Dios aquí les dio el don para que hablen en un lenguaje terrenal para los hombres, es indudable, lo hizo, claro. Pero lo que habla en 1 Corintios 14, 2, no está hablando de un lenguaje terrenal, porque dice, no habla a los hombres. Así que es muy fácil manipular a las personas que no conocen la palabra de Dios, y es muy fácil torcer las escrituras. No, señor. Ahí en el libro de 1 Corintios 14, 2, dice que no habla a los hombres. En cambio aquí era un lenguaje para hablar a los hombres. Este es el problema que pasan con gente necia como este Robert Tapia, porque es un necio. Porque esa parte ya yo lo expliqué, pero él no le dio la gana de escucharlo. Así de fácil. Eso yo lo expliqué, lo que quiere decir ese pasaje de 1 Corintios 14 en esos textos, pero él no le dio la gana de escucharlo, no, ni de citarlo, porque solamente cita esos 2 versiculitos, pero no el contexto completo, que está hablando de idiomas. Que la palabra lenguas, glosa en griego, que se usa ahí, glosa, en 1 Corintios 14, se usa glosa en griego, es la misma glosa que se usa en Hechos capítulo 2, la misma. Cuando se menciona lenguas, es la misma. Está hablando de idiomas extranjeros. Lo que pasa es que si en la iglesia, en ese momento todos hablan el mismo idioma, ¿para qué usted va a hablar en glosa? ¿Para qué usted va a hablar en un idioma extranjero? Entonces ya usted no estaría predicando a nadie, usted estaría hablando para sí solo, porque nadie lo va a entender. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, poniendo orden en la iglesia. Oye, si tú vas a hablar en un idioma extranjero ahí, que nadie te va a entender, pues habla para ti mismo y para Dios, porque nadie te va a entender. Entonces, si tú vas a hablar para toda la iglesia en un idioma extranjero, procura que haya un intérprete ahí. Y si no intérprete, cállese, porque ¿quién lo va a entender a usted?
Entonces, este nada más se enfoca, este Robert Tapia, porque es un bruto, se enfoca en ese solo versículo, pero no en el contexto completo, que está hablando de idiomas. Y literalmente lo dice el verso 10, tanta clase de idiomas hay. Lo está diciendo el verso 10 de 1 de Corintios 14, tanta clase de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Lo está diciendo el apóstol ahí. Pero Robert Tapia dice que no se está hablando de idiomas humanos. Oiga, si es bruto este tipo, señores. Fíjense, hermanos, que puse aquí los versículos aparte. Lo puse en un chat aparte. El verso 10 al 12 de 1 de Corintios 14, donde el apóstol Pablo especifica que esas lenguas que se está hablando ahí son glosa, idiomas extranjeros. Se lo voy a leer otra vez. Verso 10 al 12. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como un extranjero para el que habla, y el que habla será un extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Ahí está. Entonces todo el contexto de 1 de Corintios 14 está hablando de glosa o idiomas extranjeros. Pero Robert Tapia dice que no, que no, porque él le da la gana de decir que no. Pero el apóstol Pablo dice que sí, que son idiomas extranjeros. Muchas clases de idiomas que en el mundo hay. Ahora, ¿qué tipo de corrección o de orden es que está poniendo el apóstol Pablo en la iglesia de Corintios? Él está diciendo oye, si en ese momento no hay extranjero en la iglesia y todos hablan un mismo idioma, ¿para qué tú vas a hablar un idioma extranjero? ¿Para qué? ¿Para qué? Estarías hablando al aire, porque nadie te va a entender. Entonces habla para ti mismo y para Dios, porque Dios sí te va a entender, porque Dios habla todos los idiomas. Entonces eso es lo que está diciendo Pablo. Si yo estoy en una iglesia donde todos hablan español, ¿para qué yo voy a orar en chino? ¿Para qué voy a alabar en idioma ruso? ¿Para qué? ¿Para qué? Si todos hablan en español. Entonces nadie me va a entender. Nadie va a poder decir amén a mi acción de gracia porque no me va a entender. Eso es lo que está diciendo Pablo. Oye, si tú vas a hablar en lenguas, en glosa en la iglesia, procura que haya un intérprete. Si no, cállate la boca. Y habla para ti mismo y para Dios, porque Dios sí te va a entender, porque Dios conoce todos los idiomas. Pero algo tan sencillo como esto, hermanos, Robert Tapia no lo entiende, porque Robert Tapia lo que tiene en su mente es el rabaquía manso kenda, y revolcarse por el suelo, y chocarse uno con otro, y dar vuelta como trompo, y vomitar ahí en pleno culto, que es lo que hacen los evangélicos pentecostales en sus cultos, se vuelven locos, repitiendo esos mantras estúpidos, porque evidentemente lo que ellos hablan es un falso don de lengua que nada tiene que ver con el verdadero don de idiomas que habla la Biblia. Ahora fíjense, hermanos, lo que dice el apóstol Pablo en 1 de Corintios 14 en el verso 18. Él dice: doy gracias a Dios que hablo en lenguas o idiomas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lenguas o idiomas desconocidos. ¿Ven ustedes qué es lo que está organizando el apóstol Pablo en la iglesia de Corintios? Es lo que está diciendo es: oigan, Corintios, si en ese momento del servicio oculto todos hablan un mismo idioma, todos, vamos a poner un ejemplo, todos hablan en español. Oye, si no hay extranjero en ese momento, ¿para qué usted va a hablar en idiomas extranjeros? ¿Para qué usted habla en lengua? ¿Para qué? Si todos hablan tu propio idioma. Entonces el apóstol Pablo dice: yo hablo en lenguas o idiomas más que todos ustedes. Sepan ustedes, hermanos, que el apóstol Pablo es una persona muy letrada. Una persona muy letrada que viajaba por muchas partes del Imperio Romano y conocía muchos idiomas. Una persona muy estudiada, el apóstol Pablo, que estudió a los pies de Gamaliel. Una persona muy inteligente, el apóstol Pablo. Muy culto, sabía muchos idiomas. Y por eso él dice: yo hablo más idiomas o lenguas más que todos ustedes. Pero en la iglesia yo prefiero hablar 5 palabritas para que todos me entiendan el propio idioma local de ustedes que se reúnen en la congregación, que 10,000 palabras en lenguas extranjeras que nadie me entiende. Porque ese es el problema que había en Corintios, que como tenían el verdadero don de lengua, no el falsificado que tienen las iglesias evangélicas, sino el verdadero don de lenguas, ellos querían competir en quién hablaba más idiomas. Entonces es un alboroto terrible donde todos hablaban diferentes idiomas.
Uno hablaba en griego, otro hablaba en romano, otro hablaba en cretense, otro hablaba en árabe, todos al mismo tiempo, y si entraba algún indoto va a decir, oye, pero esta gente está loco, porque no iba a entender lo que estaba sucediendo allí. Entonces eso es lo que está corrigiendo el apóstol Pablo, que usen el don de lenguas para edificar, que solamente lo usen si van a interpretar. Si hay algún intérprete ahí, úsenlo. Si no hay intérprete, cállese y hable para usted mismo y para Dios. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, que evidentemente, como era una persona muy inteligente, hablaba más idiomas o lenguas extranjeras que todas las personas de Corintios. Y aquí encontramos a Robert Tapia llamándole mentiroso al hermano Juan. Llamándole mentiroso cuando Juan está diciendo la verdad. Oye, pero este fantoche, ¿de dónde fue que salió? Promoviendo esa doctrina del diablo aquí en este grupo. Esas lenguas, esas jerigonzas de los evangélicos pentecostales, que son jerigonzas estúpidas y repetitivas. Entonces tú vienes a llamar mentiroso al hermano Juan por decirte la verdad. Bueno. Pero no solamente llama mentiroso de forma calumniosa al hermano Juan, sino que también lo acusa de ser testigo de Jehová. Cuando yo personalmente, Alexander Hell, sé que el hermano Juan no es testigo de Jehová. O sea, que este Robert Tapia ya comenzó a lanzar calumnia a diestra y siniestra, sin conocer a las personas. Aquí está llamando testigo de Jehová al hermano Juan, porque Juan le está diciendo la verdad. Para que ustedes vean, Señor, el corazón de este hombre, del Robert Tapia, ya comenzó a calumniar, a señalar personas aquí de cosas que no son. Y este sujeto, Robert Tapia, sigue mintiendo. Es que él no entiende el contexto de ese pasaje, no lo entiende. El apóstol Pablo está hablando de idiomas, de glosa. Es la palabra griega que se usa ahí. Glosa, métete eso en la cabeza. Es que tú no sabes de interlineales griegos al español. Tú no sabes de eso. Tú eres un neófito. Entonces, cada vez que se menciona lenguas en ese pasaje de 1 Corintios 14, la palabra griega es glosa. Exactamente la misma palabra que apareció o que aparece en Hechos capítulo 2. Cuando los cristianos, los 120 discípulos, hablaron glosas extranjeras o idiomas extranjeros. Es la misma palabra y el apóstol Pablo lo confirma en ese mismo contexto que está ahí en 1 Corintios 14, que se está hablando de idiomas extranjeros que tú no entiendes. Claro, tú no vas a entender porque tú eres un fanático de los evangélicos pentecostales. Tú eres fanático del rababaquilla mansoquenda y de revolcarse por el suelo. Sin embargo, si vamos al verso 10 de 1 Corintios 14, ahí el apóstol Pablo especifica que todo el contexto está hablando de idiomas que hay en el mundo. Lo dice literalmente el contexto. Algo que evidentemente a ti no te da la gana de entender. Y sigue con tu fantasía, con tu doctrina de demonios, de que ese disparate repetitivo y sin sentido que hablan los evangélicos pentecostales es el don de lenguas bíblico, cuando eso es mentira. Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo inicia el contexto diciendo que el que habla en lengua habla a Dios y no a los hombres? Simplemente porque hay momentos en que a Dios, el que tiene el don de lenguas, le puede hablar a Dios en el idioma que sea y Dios lo va a entender. Ese es el asunto. Y eso el apóstol Pablo pues lo aclara aquí en el verso 16. Cuando dice, porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracia? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien da gracias, pero el otro no es edificado. ¿Por qué no es edificado? Porque no te va a entender. Porque si tú lo que hablas es español y todos en la iglesia en ese momento hablan español, todos, ¿para qué tú vas a orar o alabar a Dios en chino si no te van a entender? Ni podrán decir amén a tu acción de gracia. Tú estarás orando a Dios, tú, y Dios sí te va a entender, porque Dios entiende todos los idiomas. Pero ¿cómo te va a entender el que te queda al lado? Si tú le estás hablando y dando gloria a Dios y alabando a Dios en un idioma que el otro no entiende, no podrá decir amén a tu acción de gracia. Por eso se inicia este contexto de esa manera. Pero todo el contexto en realidad está hablando de idiomas del mundo, de idiomas humanos. Es que lo dice el apóstol Pablo desde el verso 10. Y dice también que aquellos que hablan en lenguas y no hay intérpretes, es como si estuvieran hablando al aire.
Lo dice en el verso 9. Son como gente estúpida que están hablando al aire. Entonces, si usted va a hablar idiomas en la iglesia, procure que haya intérprete, porque si no hay intérprete, pues cállese la boca y hable a sí mismo y para Dios. Es lo que está aconsejando Pablo. Pero Pablo no está apoyando los disparates que hacen ahora en las iglesias modernas con este don de lengua repetitivo y sin sentido, que es una patochada elevada a la 10ª potencia, un disparate enorme. Son una especie de mantras repetitivos lo que tienen los evangélicos pentecostales. Bueno, para ya ir finalizando, si hablamos de un lenguaje, de lo que habla ahí en este caso, pues hermano Gel, si está hablando de un lenguaje terrenal, pues ya no es un don espiritual. ¿Por qué razón? Porque un lenguaje terrenal sencillamente tú contratas a un profesor y lo puedes aprender, ¿sí? Sencillamente contratas a un profesor y te lo enseña, ¿no? Puede ser niño, puede ser joven, incluso maduro, lo puede aprender. Entonces ya no sería un don espiritual, ya no sería. Ya sería algo que se lo puede aprender terrenalmente. Pero acá no está hablando, en cuanto a las lenguas, no está hablando de eso. Está hablando de un don espiritual. Es como el don de sanidades. En ningún lado tú puedes ir a aprender, pagar una carrera o hacer un curso con alguien y te puede enseñar a sanar de una manera sobrenatural. No, eso solamente lo da el Espíritu de Dios. Eso, mi hermano, y a todo el grupo, que el Señor me los bendiga. Una vez más, un abrazo para todos ustedes. Y si Dios lo permite, será hasta una próxima ocasión. Bendiciones. Señores, por las estupideces de Robert Tapia no tiene límites. Oye lo que él dice ahora, que si el don de lenguas es hablar idiomas terrenales, ya no es un don espiritual. Pero oye, qué tontería más idiota. Pero vamos a ver, la profecía no es un don espiritual. Claro que es un don espiritual la profecía. ¿Y cómo se manifiesta la profecía? Hablándole a las personas para que entiendan el mensaje del evangelio también en su propio idioma. Y así la persona es edificada. Entonces, ¿cómo se manifiesta el don de profecía si usted no habla? Tiene que hablarle en idioma humano. Entonces, si tomamos tu razonamiento, entonces el don de profecía tampoco serviría. No serviría para nada. Oye, ¿por qué este tipo es tonto? Es que no te das cuenta que las lenguas que hablaron en Hechos capítulo 2 es un don. Es un don de idiomas. Que esa gente iletrada, galileos, no podían hablar 17 idiomas de un solo golpe sin haberlo estudiado. Que eso es un don espiritual. Poder hablar esos idiomas. Es que tú no entiendes, Robert Tapia, que tú eres tan bruto. Pero oiga lo que dice Robert Tapia, la explicación que él da. Él dice que el don de lengua no puede ser un don de hablar idiomas humanos o extranjeros, que es lo que en realidad enseña la Biblia. Porque cualquiera puede pagarle un profesor y aprender cualquier idioma. Óigase lo que dice este sujeto. Oye, que la bruteza que no tiene límites, compadre, pone a la gente a hablar estupideces. Es que no te das cuenta que los galileos son gente iletradas y que en Hechos capítulo 2 fueron 17 idiomas que esa persona hablaron de forma repentina. Y todo el mundo estaba sorprendido diciendo, oye, pero no son galileos estos que están hablando aquí. ¿Cómo es posible que puedan hablar nuestros propios idiomas en que hemos nacido? 17 idiomas de un tablazo, sin haberlo estudiado. Y tú dices que eso no es un don espiritual, barbarazo. Eso como que yo, que nunca he hablado ni chino, ni portugués, ni alemán, ni ruso, de repente yo puedo hablar todos esos idiomas sin haberlo estudiado. Y tú dices que eso no es un don. Oye, por la verdad que yo no sé de qué tú tienes el cerebro, Robert Tapia. Bueno, a ver, blasfemo. Pues Robert Tapia es lo peor que yo he escuchado en estos días por aquí. Amigo, el don de lenguas era algo instantáneo. ¿Usted entiende lo que es algo instantáneo? Eso era el poder de Dios actuando de forma inmediata, sin que ninguno de ellos estudiare o naciere en esos lugares donde se hablaba esa lengua. Por eso era una intervención divina y se llama don del Espíritu. La palabra don es dádiva o el poder de hacer algo. Un don es un poder. El don de Dios que se le da a una persona por medio del Espíritu Santo, eso es un poder hacer
don, dádiva de poder hacerlo. Por lo tanto, es poder de Dios, manifestado de forma instantánea, sin estudiarla, ni haber nacido en un lugar extranjero y hablar esa lengua. Por eso es que es un don espiritual, subnormal. Porque no tuvo que ir a aprenderlo en ninguna escuela, ni nacer ahí, sino que Dios lo hizo instantáneamente con esa persona en el momento para que hablara ese idioma. Manipulador. Además de un analfabeto bíblico. Tú no conoces la Biblia, ni mucho menos tiene como profundidad espiritual para poder ver las cosas como son en la Biblia. Y yo no estoy diciendo que yo soy el que más sé, ni que tengo toda la interpretación bíblica, nada de eso. Sino que cuando una persona no se esfuerza por entender a Dios, hace lo que este sujeto hace. Porque Dios sí que nos ha dado el privilegio de poder entender el asunto del don de lenguas y muchísimas otras doctrinas. Y seguimos aprendiendo, pero este sujeto no sabe nada. Todo lo que dice es falso y manipulado y además blasfemo, como dije ya. Bueno, a ver, subnormal. Tampoco el don de lengua instantáneo se puede ir a practicar ni aprender en ningún lado. ¿Quién te puede dar a ti, embustero patológico, la facultad de hablar un idioma sin tú haber nacido en ese lugar ni haberlo aprendido en ninguna escuela de forma instantánea, subnormal? ¿Quién te puede dar ese don? ¿Quién te lo puede dar? Absolutamente nadie. Entonces, así mismo, como tú estás hablando de la profecía, que tú no puedes pagarle a nadie para que te dé profecía, y para tú aprender a profetizar, porque yo he escuchado, escucha lo que te va a decir. En República Dominicana hay una iglesia, no sé si, creo que se llama, no me acuerdo el nombre de la iglesia, no voy a decir el nombre para no decir lo que es. Ellos dicen que ellos tienen seminarios para aprender a hablar en lengua. Usted está escuchando lo que le estoy diciendo, energúmeno. Que hay iglesias que dicen que ellos dan seminario para aprender a hablar en lengua subnormal. Eso no se puede aprender de forma instantánea como Dios lo hacía con los seres humanos en el primer siglo. Así que tanto la profecía como el don de lengua, los dos, como son bíblicos, los bíblicos son intervención de Dios. La lengua que se hablaba antes, terrenal, de forma instantánea, es don de Dios, un normal. Ya no quería hablar más, pero pues al escucharle a este señor cómo intenta y trata de manipular la palabra de Dios, pues voy a dar el último audio. Mire lo que dice este señor. Que la profecía se habla humanamente. Claro, lo que yo estoy hablando es que tú no puedes ir a aprender. Así como tú no puedes ir a aprender un idioma terrenal, o sea, si tú me dices que el hablar en lenguas es hablar todos los idiomas o cualquier idioma terrenal tú lo puedes aprender con un profesor. Pero la profecía tú puedes aprenderla con cualquier persona, con cualquier profesor. ¿Tú puedes pagar una carrera? Claro que no, porque es un don espiritual. Eso solamente te lo da el Espíritu de Dios. Él te revela la profecía. Y tú como profeta sueltas la profecía al pueblo de Dios, cosas sobrenaturales que Dios quiere hablar al pueblo. Pero entonces mira cómo tú manipulas la palabra diciendo que claro, que como es profecía se habla humana o terrenalmente se habla. Claro que se habla. Lo que yo estoy hablando es que tú el don de profecía no puedes ir a aprenderlo en ninguna universidad. No manipules lo que yo estoy hablando. Estás poniendo palabras que yo no he dicho. Estás manipulando, hermano. Mira, con las personas que de pronto no conocen la palabra, fácil manipularlas. Pero en este caso, yo conozco, aunque no mucho como algunos se creen eruditos, pero sí soy una persona que no pueden manipular con mucha facilidad. ¿Sí? No estoy hablando de que no le hablas terrenalmente la profecía a las personas. Estoy hablando que el don no puedes aprenderlo en ninguna universidad ni en ningún colegio. En cambio, el don terrenal, en cambio, las lenguas terrenales,
Las lenguas terrenales las puedes aprender en cualquier lugar donde tú vayas. Bueno, escuchen a este fantoche, de que yo conozco la palabra de Dios. De pronto con aquellas personas que no conocen la palabra de Dios, Alexander Hell dice el que los va a engañar. Y tú dices que tú conoces, que conoce qué, si todo lo que tú has dicho y ya he demostrado aquí, es que tú eres un manipulador y un analfabeto bíblico. Eso es lo que tú has demostrado aquí. Eso es lo que tú has demostrado aquí en este grupo. Usted no conoce absolutamente nada embustero patológico. Usted lo que dice son muchísimas palabritas antibíblicas para poder encajar su doctrina pentecostal y todas las otras doctrinas de demonios que te enseña el sistema iglesia apóstata. Eso es lo que tú haces. Fíjate que cuando nosotros hablamos aquí, hablamos conforme a las palabras que se encuentran dentro del mismo contexto. Tú no. Tú te sacas eso como lengua angelical, lengua espiritual. Y yo te pregunto, ¿en qué parte de la Biblia aparece eso, lengua espiritual, mentiroso, patológico? Que eso no existe en la Biblia. Las lenguas son lenguas terrenales que se hablan de forma instantánea por el poder de Dios. Por eso la Biblia llama don espiritual, porque proceden del Espíritu Santo, blasfemo. Y yo quiero que tú me digas a mí, en esas iglesias cuando se hablaba de forma instantánea, por ejemplo, bien, esa es la pregunta que yo le voy a hacer a este embustero patológico, a este enviado de Satanás, porque es un enviado del diablo, este tipo. Todos esos apóstoles que estaban ahí hablando, que hablaron 17 idiomas, ¿en cuál escuela aprendieron eso ellos antes de hablarlo ese día ahí? Dime, balbarazo. Dime, analfabeto, mentiroso y manipulador. Todos los apóstoles que hablaron ahí, ¿en qué lugar aprendieron esos 17 idiomas? Tú puedes demostrarlo que en Hechos capítulo 2 ellos ya sabían ese idioma, que hablaron de forma instantánea. Embustero patológico, antibíblico y blasfemo que eres. Tú le estás quitando la gloria a Dios, eso es lo que tú estás haciendo, porque eso es algo de Dios, lo que pasó ahí. Y tanto el don de lenguas, como el don de sanidad, como el don de profecía, son dones que Dios se los da a la persona de forma instantánea, sin haberlo practicado. Por ejemplo, la película que se llama Matrix, donde está el que se llama Neo y la muchacha que se llama Trinity, que ellos hacen cosas sobrenaturales en la Matrix ahí. No sé si, me imagino que muchos han visto esa película. Ella quería escapar en un helicóptero y Neo le preguntó, ellos dos miraron el helicóptero para escapar y Neo le preguntó, ¿tú alguna vez has manejado o conducido un helicóptero y tú sabes cómo hacerlo? Ella me dijo, todavía no. Le dijo a Neo, todavía no. Y cerró los ojos y pidió, o sea, dentro de la Matrix, la facultad de pilotear un helicóptero y no pasaron 2 segundos y ella sabía hacerlo. Eso es lo que Dios hace. Lo que se hizo en la Matrix ahí, subnormal. Que una persona aprende algo instantáneo y lo sabe hacer porque el don del Espíritu de Dios es ese poder hacer en ese momento las cosas que una persona no las sabe, hacerlas. Y eso fue lo que pasó en el día de Pentecostés. Esas personas no sabían hablar en esas lenguas y Dios le dio ese don, ese poder. Bueno, eso es lo típico de las personas que realmente se creen profesores o qué sé yo, y cuando alguien llega y les da en el clavo, entonces como ya no tienen argumento bíblico, se van contra la persona. Ya se van es contra la persona porque no hay argumento bíblico. ¿Ah?
No, hermano. Si tú no eres profesional, por lo menos, sé espiritual. Sé espiritual. El conocimiento te envanece, el amor edifica. Sé más espiritual, hermano. Deja tu arrogancia, el insulto a la persona, la agresión personal. No. Aquí lo que tú me digas a mí me resbala. O sea, yo lo que quiero es argumento bíblico, sin manipulación de la palabra. O sea, directo. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Porque eso es la única que tiene el valor suficiente para transformar una vida y poderle llevar al conocimiento de la verdad. Así que la ofensa personal, pues, eso dejémosla ahí. Pero ¿en qué clavo has dado tú, Robert Tapia, si tú eres un mentiroso y un promotor de doctrina de demonios pentecostaloides? ¿Qué clavo tú estás hablando? O sea, todo el contexto de 1 Corintios 14 habla de glosa. En idioma griego, glosa, lenguas, glosa, idiomas humanos, glosa. Es que tú no sabes de eso, tú, Robert Tapia. Tú no sabes de interlineales griegos al español. Tú no conoces nada de eso. Tú lo único que conoces es los disparates que tus pastorcitos evangélicos pentecostales te metieron en el coco. Eso es lo único que tú conoces. Tú no conoces más de ahí. Entonces tienes que repetir como loro la doctrina de tus concilios. No lo que dice el apóstol Pablo, que en el verso 10 dice bien claro que lo que se está refiriendo es a idiomas que hay en el mundo. Pero está diciendo literal el apóstol. Lo que pasa es que tú no quieres creer el apóstol Pablo. Y si tú no quieres creer el apóstol Pablo, imagínate tú, ¿a quién tú le vas a creer entonces? A tu pastorcito pentecostaloide cobrador de diezmo. Eso es lo que tú vas a creer, eso es disparate. Pero fíjense de la hipocresía de este sujeto, Robert Tapia. Él dice que yo me voy contra la persona porque no tengo argumento. Por argumento tengo yo de sobra, Robert Tapia. Pero fíjate que este asunto de irse en contra de las personas, eres tú quien lo hace, que llamaste mentiroso al hermano Juan y lo acusaste de testigo de Jehová sin él ser eso. Tú eres un calumniador y un mentiroso y un falso acusador. Ahora, yo me voy en contra de la falsa doctrina y también de quienes la promueven, yo sí. Pero yo demuestro con la Biblia lo que hay y no acuso en falso como haces tú, que acusaste al hermano Juan Fernández de ser testigo de Jehová, cosa que él no es. Tú eres un mentiroso y un calumniador y un manipulador. Y ya está con un pie más afuera que adentro de este grupo. Oye, que te lo digo. Robert Tapia, te voy a dar un minuto para que tú retires la calumnia que tú acabaste de poner ahí, que por aquí nosotros destilamos veneno. Un minuto te voy a dar para que la retires. Mira, tiene 35 segundos para que tú retires eso que tú pusiste ahí, que nosotros destilamos veneno como serpiente por aquí. Tiene 30 segundos. Ah, carambas, te llegó. Pero como dicen en mi tierra, Colombia, al que le caiga el guante que se lo chante y si no, pues que se lo aguante. Pero cada audio, cuando hablan los superapóstoles, tú puedes darte cuenta cómo hablan y destilan veneno. Y no lo digo yo, lo dijo Juan el Bautista, lo dijo el apóstol Pablo, lo dijo el mismo Señor Jesucristo. Así que al Señor Jesucristo y al apóstol Pablo, dale un minuto. No, lo que pasa es que escoria, así como tú, que se la dan de cristiano pero no lo son, que desechan la palabra de Dios. Gente así como tú, aquí no lo podemos tener sencillamente. Yo te voy a sacar del grupo ahora mismo. Por eso que tú dijiste ahí, te vas para afuera. Aquí tú no puedes estar y punto. Ya, eso es todo. Hermano, hice lo que menos me gusta hacer a mí, sacar gente de la congregación, pero tuve que hacerlo. Mira lo que ese señor puso ahí. Que nosotros destilamos veneno como serpiente por aquí, porque fíjese, hermano, la calumnia, la ofensa que es esa. Oiga cómo es. Entonces ahí miente a Juan el Bautista, al Señor Jesucristo, sácalo a ellos también, dar un minuto, que otra cosa. Fíjese cómo son la gente cuando ellos no aceptan la cosa. Hermano Javier, pero recuérdese que Robert Tapia, desde el principio, del primer día que él entró aquí a este grupo, fue acusando a este grupo. Acusando de que aquí hacemos una especie de locrio, sancocho de todo ligado, de todo tipo de doctrina. El primer día, el primer mensaje que ese tipo envió, sin conocer aquí a nadie, sin saber cómo se conduce este grupo, qué es lo que aquí se enseña, sin saber nada. Y comenzó como a aconsejar al grupo el primer día, de que mucho cuidado, porque aquí se soporta todo tipo de doctrinas raras. Óigase. Cuando aquí lo que hacemos es precisamente desenmascarar la doctrina de demonios. Entonces, desde ahí en adelante, yo he tenido ese tipo en la mira, porque yo sé que un día va a ser expulsado.
como tú lo expulsaste ahora. Yo sé que iba a ser expulsado un día, como acaba de ocurrir ahora mismo. Porque cada vez que ese individuo intervenía en el grupo, o en el chat del grupo, cada vez que intervenía, era para promover doctrinas de demonios. Siempre hacía lo mismo. Y no solamente promovía doctrinas de demonios, sino que lanzaba un montón de falsas acusaciones. Como hizo hoy, que acusó al hermano Juan Fernández de testigo de Jehová y lo llamó de mentiroso. Porque yo ciertamente, yo Alexander Hell, sí me voy en contra de la falsa doctrina, como por ejemplo estas falsas lenguas pentecostales, pero también me voy en contra de quien la promueve y la dice. Yo sí, pero con argumentos bíblicos. Y si le digo mentiroso a una gente, yo le muestro con la Biblia dónde que está mintiendo, en qué parte del texto está mintiendo. Yo se lo muestro en su cara. Pero este tipo no, este tipo le lanzó un par de acusaciones ahí a Juan Fernández, llamándolo testigo de Jehová y mentiroso, pero sin poder demostrar nada, simplemente acusando por acusar. Hermano, ese tipo de personas, yo se lo digo a usted, son gente, oye, ese tipo de personas son gente venenosa. Ellos son los que destilan veneno como serpiente. Porque una explicación más clara que esa que el hermano él estaba dando ahí, y la que le di yo a él, y mire con lo que él salta. Ese tipo de gente simplemente aquí no lo podemos tener y punto. Tiene que irse de aquí porque es que no aporta nada que edifique. Hermano, el que habla lengua no habla a los hombres sino a Dios, pues por el Espíritu habla misterio. El misterio es una cosa que no ha sido revelada. Pero ¿qué es lo que está diciendo? ¿Por qué no ha sido revelada? Porque no hay quien interprete en ese momento. Eso en ese momento, hermano. Entonces, una pregunta, ¿por qué no nos vamos al trasfondo histórico y chequeamos a ver si lo que los apóstoles le hablaron ahí a esos hermanos que estaban ahí en 17 idiomas que fueron ahí, que ese día se bautizaron como 3,000? ¿Por qué ellos entendieron? Ellos no tenían que entender entonces porque era Dios que ellos le estaban hablando. Y estaban hablando misterio para que nadie entienda. Usted se fija, hermano. Si nos vamos al trasfondo histórico, ¿dónde que empieza eso? ¿Por qué fue que esas 17 naciones que estaban ahí entendieron en su propia lengua en la cual ellos nacieron? ¿Por qué mejor no se dice, no, ellos no pueden entender eso porque eso es un misterio? Porque eso es a Dios que los apóstoles le están hablando para que nadie entienda. Oiga, pero venga acá, por Dios, pero que usted está loco, Exactamente, hermano Gel. Y mire, y es como yo digo, pero vamos al trasfondo histórico. ¿Cómo que empieza eso de las lenguas? Esa es una pregunta que yo me hago. Hermano, ¿cómo es que empieza lo de la lengua? Dígamelo alguien por aquí, dígamelo. ¿Cómo es que empieza? Hermano, ¿acaso es lo que ese señor está diciendo ahí? Que no, que ese es un don espiritual, que eso no lo entiende, hombre, porque que eso es para hablar con Dios solamente, que tal cosa. Pero espérese un momento, no se me adelante, vámonos al trasfondo histórico. ¿Cómo fue que eso empezó? ¿Acaso cuando los apóstoles ahí estaban hablando en otras lenguas para que esa gente que estaban ahí lo entendieran? Escúcheme. ¿Acaso ellos no lo entendieron porque eso es un misterio que a Dios era que se le estaba hablando ahí para que nadie entienda? Ajá. Y no dicen ellos, lo escuchamos hablar en nuestra propia lengua, la cual hemos nacido, las maravillas de Dios. ¿O qué fue lo que se dijo? No era el mensaje, que el propósito del Padre era que se entendiera eso, cada uno para que sepa de qué se estaba hablando. Entonces, otra pregunta, ¿por qué se bautizaron como 3,000 ese día? No, porque no entendieron eso, porque eso era para Dios que se estaba diciendo. Pero ellos se bautizaron como quiera. Ajá, no me diga. ¿Y cómo fue eso? Porque entonces ese otro misterio, bueno, yo diría que antibíblico. ¿Y cómo yo voy a hacer una cosa sin yo entender lo que usted me está diciendo? Y entonces, ese tipo de gente, hermano, ese tipo de gente son cizañas. Se le está explicando claro a usted que el que habla lengua, oiga, en ese sentido, ahí en esa parte, por eso dije que eso está mal formulado. Escúcheme, el que ora en lengua, por ejemplo, ¿con quién está hablando? Con Dios. Hermano, es que es un asunto que me bien dice que habla misterio por el Espíritu. ¿Pero por qué? Porque nadie puede interpretar, no hay intérprete en ese momento. ¿Usted oye? Porque de lo contrario, ¿qué sentido tiene eso, hermano? Si el propósito del Padre es que se entienda lo que se está hablando, que se entienda, porque de lo contrario, ¿qué sentido tiene eso si no se entiende? Es para que los que no hablaban en ese idioma entendieran. Por ejemplo, yo hablo español y yo voy a Rusia, por ejemplo. Yo estoy hablando allá en el mismo español, pero el Padre así y reparte eso para que los rusos lo entiendan. Dígame. O si no, me pone a mí mismo a hablar ruso directamente para que ellos entiendan. Porque eso fue lo que pasó con los apóstoles. Dice que cuando llegó la manifestación del Padre a través de su Espíritu,
dice que empezaron a hablar en otras lenguas. Ahí no dice que estaban hablando en hebreo y que los otros lo entendieron en el mismo idioma que nosotros. Dice, no, empezaron a hablar en otras lenguas. ¿Y cuál otra lengua? Bueno, en otras lenguas, ¿por qué? Porque el Padre sabía que ahí iban a haber gente que iban a llegar, iban a entender ese idioma que ellos empezaron a hablar en esa otra lengua. Porque Dios no es loco. Eso fue un programa, déjeme decirle. Y se llevó a cabo. Ahora, que usted no lo quiere creer, bueno, eso es un problema suyo. Pero la Biblia no se equivoca. Entonces, no venga usted a decirme a mí que aquí nosotros destilamos veneno como serpiente cuando estamos en lo bíblico. Ya eso es una ofensa de alto calibre, hermano, de verdad que sí. Y lo otro es que por aquí no se expulsa a nadie porque crea otra cosa. Por eso no. Ahora, si usted intenta imponer una doctrina aquí, sin base bíblica, por ejemplo, como esa misma que él estaba intentando exponer aquí, y sobre todo la calumnia, porque al hermano Juan lo calumnió también, ¿verdad? Porque él no sabe lo que está hablando. Por aquí no se expulsa a nadie, a menos que ese tipo de cosas no sucedan. ¿Usted entiende? Pero imagínese usted, hermano, ¿qué podemos hacer? Amén. Gracias y paz. Un saludo, hermano Alexander. Mire, sí, es cierto, usted ha dado ahorita la explicación correcta y de ese don. Aquí ligeramente, conforme se ha estado dando el tema, pues como ha dicho usted y yo siempre lo he pensado, eso que, bueno, ese es un desorden. Si uno llega a uno de esos lugares, hermano, es aquí, como decimos nosotros aquí en mi país, es un guajolotero. Ahí nadie entiende nada. Eso es una locura, parece un manicomio, así, literalmente, en verdad, parece un manicomio. La verdad, y sin ofender, como quien dice aquí, pasándose por el sobaco las órdenes del Señor y del apóstol Pablo, que clarito está cuáles son las condiciones para usar ese don. Entonces, ese es el tema, hermano, que la verdad se ha vuelto eso, y la verdad que lamentablemente los lobos rapaces como Guillermo Maldonado, Cas Luna, esa mujer que era la mujer de Maldonado, no lo sé, Ana Maldonado, esa es otra también que la verdad usan todas esas patrañas, todas esas artimañas, pues para sacarles el dinero a la pobre gente, que en verdad hay mucha ignorancia, hermano. Y también hay que entenderlo, pero pues la verdad, lamentablemente, cuando uno les habla, hermano, les cierran la puerta, lo corren a uno y te dicen que acá, y la verdad que ellos no escuchan, no entienden, hermano. Y creo que se puede hacer poco por ellos, ¿verdad? Lo que se puede hacer nada más, hermano, es orar. Y que pues la verdad que pues que Dios a nosotros nos siga iluminando siempre, y que siempre Él tiene un propósito, porque si ya conocimos la verdad, nosotros tenemos que seguir perseverando en la doctrina de Cristo. Esa es mi opinión. Otro punto, hermanos, muy importante que yo he notado, que hasta también hay traductores, a ver, tradúceme esto, y lo traducen, hermano, pero esa traducción sabemos que es falsa. Sabemos que es falsa, hermano, porque ahorita en realidad en el mundo pentecostal y todo lo que es el sistema iglesiero, hermano, prácticamente ya en un 80% todo es mentira. Es muy poco, la verdad, la doctrina bíblica que dejaron los apóstoles y el Señor Jesucristo. Es muy poco lo que se está enseñando. La verdad, si uno va en cualquier lugar que tú vayas, es un mundo de mentiras todo. Y créame, la verdad que ese don lo han utilizado, hermano, pero garrafalmente. Lo más terrible, la verdad, escuchando a Guillermo Maldonado, la verdad que sí, yo me reí porque, hermano, es una cosa increíble, y la verdad que a mí lo que me admira, hermano, como hay tantísima gente, pero tantísima gente, así, literalmente, como... Órale, es un Dios, ¿no? Y escuchando todas las babosadas que Él dice, hermano. Eso es lo que en verdad a mí, en realidad, eso es lo que a mí me entristece en parte, porque es demasiada gente, hermano, lo que se está perdiendo, la verdad, hermano. Así, la verdad, y la verdad que se está cumpliendo lo que la palabra de Dios está diciendo. Y la verdad, hermano, esa es mi opinión, porque pues he estado un poco alejada. Mil disculpas a todos, porque... la verdad que tenía yo un problemita con mi micrófono, y pues ahorita lo solucioné, pues no sé qué le pinché y algo andaba mal,
La otra vez mandé un audio, hermanos, y me salió un video. Y de verdad, mil disculpas, pero aquí estamos nuevamente comentando y alimentándonos de la palabra de Dios. Y pues ya, yo sé que son demasiados audios, pero es para la edificación de nosotros mismos, hermanos. Y adelante, y gracias y paz a todos, bendiciones y excelente tarde. Bueno, sí, hermanos, hay que poner atención aquí a lo que está denunciando la hermana Verónica. Y son los modernos traductores de lenguas. Y eso yo lo he visto en las iglesias evangélicas. Porque yo fui evangélico pentecostal por más de 11 años. Yo estaba en el altar, yo era el músico, el baterista, el percusionista. Pero bien, yo cuando estaba allá en la iglesia, en esta iglesia pentecostales, comenzaban a hablar en lengua, que llegaba un profeta de visita y hablaba en lengua y comenzaba Rabaquía Mansoquenda, y venía un traductor y decía: el Señor dice, hay pecado, tienen que arrepentirse. Y venía el tipo que habla lengua y decía Rabaquía Mansoquenda, y el traductor decía: y Dios derrama hoy misericordia porque ve corazones arrepentidos. Y venía el tipo que hablaba lengua y decía Rabaquía Mansoquenda, y venía el traductor y decía otra cosa. Pero ¿qué pasa aquí en este asunto? Que solamente el tipo estaba repitiendo Rabaquía Mansoquenda y Rabaquía Mansoquenda y Rabaquía Mansoquenda. Entonces el traductor le está dando diferentes significados al mismo disparate. O sea, señores, que es una manipulación en todo el sentido de la palabra, tanto el que habla lengua falsificada como aquel que está traduciendo ese disparate, que no sabe ni siquiera qué es lo que está traduciendo, simplemente se está inventando cosas. Porque ¿cómo va a ser que el Rabaquía Mansoquenda pueda significar tantas cosas diferentes cuando se está repitiendo lo mismo? O sea, que no tiene sentido, señores. Es que es una perversión en todo el sentido de la palabra. Hermanos, en unos minutos les voy a poner aquí un video de un hablador de lenguas pentecostal evangélico. Ustedes van a notar que ese hablador de lenguas repite más o menos las mismas palabras una y otra vez, y él mismo, óigase bien, él mismo va dando la interpretación. Ustedes van a escuchar qué interpretación da ese tipo. Yo voy a poner el video aquí, hermanos, y el que pueda, el que esté conectado, y la mayoría, el que pueda, den su opinión en audio, por favor, sobre esto que ustedes van a ver. Y hay aquel que esté hablando del pastor de esta iglesia, anda la vasalla, porque muchos se pasan hablando del pastor de esta iglesia, anda la vasalla, y ay, siguen hablando de su pasado, anda la vasalla, cuando ya yo perdoné a mis siervos, anda la vasalla, y lo puse en alto, la vasalla, y lo redimí con mi sangre, la vasalla, anda la vasalla, quien debe besar, la vasalla, y la vasalla, quien debe besar, quien debe besar, Hermanos, aquí está el video. Aquí aparece un evangélico pentecostal en un culto de eso emocionalista, dando brincos, saltos, hablando falsas lenguas. Pero qué curioso que este tipo que está ahí hablando en lenguas, él mismo está dando la interpretación. Pero fíjense que la interpretación que está dando es una especie de amenaza para aquellos que critiquen a su pastor. Pero qué curioso también es que las lenguas que él usa siempre son las mismas palabras. Rabaquía Mansoquenda, repite lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo, y le da como diferentes significados. Entonces, hermanos, espero que ustedes vean el video y den sus opiniones, por favor, en audio, por favor. Bueno, específicamente este hablador de lengua falsificada lo que repite es: anda la vasalla, anda la vasalla, anda la vasalla, mamá, 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 anda la vasalla, mamá, 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 mamá. Y a eso le da como diferentes interpretaciones, sobre todo amenazando a aquellos que se levanten o digan algo en contra del pastor de su iglesia. Hermano Alexander, mire, a mí, bueno, a mí lo que no me ha quedado claro, que si la persona que tiene el don de lenguas, también podría él mismo interpretar esas lenguas, porque eso es lo que, bueno, no sé, a veces yo pienso que sí podría ser,
que la misma persona que hable las lenguas podría interpretar lo que él mismo dice. Eso pienso. Bíblicamente, digan ustedes cómo es eso. Explíqueme, hermano. Es que es lo que no me ha quedado claro. Pues respecto, hermano, al video, pues claramente se ve, hermano, que exactamente él repite como un lorito lo mismo y la interpretación que da es otra. O sea, no puede ser posible que una misma palabra signifique tantas cosas, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo y vuelvo otra vez a decir lo mismo, ¿cómo es posible que esa misma cosa que estoy diciendo en ese momento signifique otra cosa cuando yo la interprete? Es ilógico eso, hermano, que hasta creo que un niño de 7 años se da cuenta. Pero lamentablemente creo que pues las personas que están ahí pues no lo hacen, hermano. Y yo de hecho, yo hace muchísimo tiempo cuando yo llegaba a esas iglesias me daba cuenta que hasta el traductor, la persona que traducía era un tremendo engaño. Siempre me di cuenta. Creo que por eso fue que me dieron, no fue patada cibernética, fue una patada literal que me dieron todos ahí en esa congregación, pero no importa, eso es lo de menos. Pues fíjate, hermana Verónica, he puesto aquí 2 versículos del mismo capítulo de 1 Corintios 14. En el verso 13 da a entender que la persona que habla lengua también puede pedirle a Dios la habilidad de interpretarla para la iglesia, o sea, ir hablando en lenguas y ahí mismo en el idioma de la congregación también interpretar las lenguas, o sea, se podía hacer de esa manera. Y también en el verso ya 27, ya es otra cosa, ya ahí uno habla en lenguas y otra persona que tiene el don de interpretación interpreta, o sea que se puede hacer de las 2 formas. Un hablador de lengua podía también interpretarse a sí mismo o esperar que hubiera un intérprete que interpretara esas lenguas. O sea, se puede hacer de las 2 formas según el apóstol Pablo. Sin palabras, hermanos, sin palabras, frente al engaño masivo que viene frente a los hijos de nuestro Padre Creador. Yo tengo una pregunta. ¿Qué será de nuestras generaciones futuras frente a estos grandes engaños? Bueno, hermana Rosangélica, recuerda lo que dice Apocalipsis capítulo 12, que el diablo engaña al mundo entero, y eso lo mismo también lo dijo el mismo Señor Jesucristo, que ya para el tiempo del fin este sistema satánico tratará de engañar aún a los escogidos. Tratará de engañar a los escogidos, no está diciendo que va a poder con todos los escogidos, sino que tratará. Entonces para eso estamos nosotros. Dios siempre tiene un remanente, siempre ha sido así en todo el trayecto de la historia. Desde Adán hasta hoy, Dios siempre ha tenido un remanente fiel, siempre. Quedan unos cuantos que siempre se afianzan en la verdad y no se dejan engañar. Siempre va a ser así hasta que Jesucristo regrese. Y para eso también está este grupo, gracias a Dios. Pues este grupo definitivamente fue Dios que lo abrió para eso, para que aquí se predique la verdad. Estoy llamando a prisa. Estoy airado, dice Dios. Estoy airado, dice Dios. Estoy llamando a obediencia. Gente rebelde que no oyen mi voz. Lo tengo en listas. Te tiraré en cama y allí trataré contigo, dice Dios. Muy bien, mis hermanos, aquí les he puesto a ustedes otro video. En este video aparece una señora evangélica pentecostal hablando esas falsas jerigonzas, esas falsas lenguas repetitivas, y junto a ella hay otro tipo evangélico pentecostal también haciendo la función de interpretar esas lenguas, para que vean qué show hacen esta gente. Pero ¿qué resulta? ¿Qué es lo curioso del caso? Para que ustedes vean cómo violan las directrices de la Biblia. Todos los reunidos ahí, todos los habladores de lengua, el intérprete, y todos hablan un mismo idioma, español. Todos hablan español, allí no hay extranjero.
no hay extranjero. Entonces, ¿por qué esa mujer está hablando en lengua? ¿Por qué? ¿No es más fácil si ella da el mensaje ella misma en español? Pero eso es lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 14. Yo hablo más en lengua que todos ustedes, pero en la congregación y donde sea. Prefiero hablar 5 palabras que todos me entiendan que 10,000 palabras en lenguas extrañas. O sea, que violan literalmente las órdenes de Pablo. Si allí no hay extranjeros para hablarle en su idioma, ¿para qué esta mujer está hablando entonces en idiomas extraños o en otras lenguas? ¿Para qué? Esto es mera presunción y además es literalmente un don falsificado. Gracias y paz, hermano Alexander. Excelente video. Y analizándolo bien, eso es muy real. Acá donde yo vivo, y yo soy mexicana, pero vivo en el estado de Tabasco. En mi estado prácticamente está colindando con Guatemala. Tenemos frontera con Guatemala y Belice. Entonces prácticamente yo estoy a la colita, como quien dice, casi al final de lo que es el estado de México. Entonces ya estoy casi en las fronteras de otro país. Pero aquí, hermano, aquí ha venido todo eso, ese prácticamente, hermano, eso se llama el espíritu Kundalini. Y se adquiere a través de yendo a los encuentros del G12 con ese castellanos. Todavía recuerdo que estaba en una iglesia, en la iglesia bautista, cuando venían esos estudios, pero no venían en como ahorita vienen en formatos de PDF y todo eso. Antes venían en papelitos y yo tenía una biblioteca prácticamente, y ahí empezamos cuando el movimiento del G12, ahí surgió todo eso de la risa santa. Ese fue el comienzo de todo ese imperio maligno que está funcionando en las iglesias. Ahí apareció, hermano. Ahí fue donde dio prácticamente la apertura, porque ya se practicaba, pero ahí fue cuando realmente, como quien dice, inauguraron todo eso. Entonces ellos se iban a los encuentros y ellos ya traían la risa santa y traían la borrachera espiritual también. Bueno, ahorita voy a comentar otro punto también que analicé, y eso hay que tomarlo mucho en cuenta. Saludos, hermano, gracias y paz a cada uno de ustedes. Bueno, ya estamos por aquí, hermano. Estamos de vuelta a casa. Wow. Empecé a escuchar los audios, pero caí al video que el hermano Alexander Hell puso ahí. Y de verdad que esto es increíble, hermano. Hermano, pero que ustedes se dan cuenta de qué estamos hablando. Cómo es que esa gente engañan, hermano, a los inocentes, los engañan. Oiga, ese movimiento que ese fulano de tal está haciendo ahí. Por eso es que la mayoría de los que están afuera dicen que los evangélicos son locos y que la gente no va a entrar ahí, porque, hermano, es que lo que esa gente destilan es lamentable el caso, hermano. Es que es una cosa que no es edificante para nadie, no significa nada más. Un hombre hablando disparate, brincando, ¿qué es lo que es eso de por Dios? Cuando usted lleva eso al apostólico, hermano, ¿qué es lo que hemos estado hablando eso desde anoche, desde el día de ayer? Esa es una cosa, hermano, que choca y se revienta, se parten yo no sé cuántos pedazos y no sirve. Eso no califica para ser enseñado, pero por ningún lado, porque, hermano, es que eso está demasiado lejos de las escrituras bíblicas. Oye, eso es una cosa aparte, una cosa inventada. Por eso Pentecostal, mira, acá Chulo está repitiendo lo mismo también, pero venga acá, hermano. ¿Usted se da cuenta? Entonces, esa gente, hermano, como yo siempre se lo he dicho por aquí, son gente engañadores, porque es que lo que ellos están haciendo no cuadra con las escrituras bíblicas, con lo que es lo apostólico. Y usted pregunta ahí, ¿cuánto se recaudaron de ofrenda esa noche? Oiga, hermano, y de diezmo moderno, monetario, con dinero en iglesia gentil. Porque, hermano, detrás de un engaño viene otro más. Eso que ellos están haciendo ahí, ya ustedes saben, hermano, que eso no es bíblico, pero por ningún lado. Y aparte de eso, entonces, dame el dinero. Oiga, detrás de un engaño, otro más. Y usted dirá, pero ¿y entonces? ¿Y cómo la gente se va a salvar? Porque la gente tiene que congregarse y todo eso. Le digo una cosa. A las ovejas inocentes que están ahí, que están buscando de Dios de corazón y se quieren salvar. Usted sabe que de lo que ellos aprendan, eso es lo que ellos van a enseñar.
y van a hacer. Es una contaminación que hay. El Padre que sabe lo que va a hacer con cada cual, pero hermano, dése cuenta que hay un orden bíblico de cómo que la cosa se hace. Y el Padre y el Hijo no funcionan con mentiras. Es que ahí hay un problema, déjeme decirle, pero serio, sumamente. Usted oye. Y de eso es que se trata. Entonces, imagínese, hermano, cómo es que en el día de hoy anda eso. Imagínese cómo es que anda eso en el día de hoy. Oiga, pero es increíble, de verdad que sí. Sigo escuchando los audios. Hasta aquí el estudio de hoy. Los invitamos, muy cordialmente, a unirse a esta congregación cibernética, en Telegram, buscando el siguiente nombre: Grupo de Estudios y Debates Bíblicos. También, les cedemos el permiso de compartir libremente todos nuestros estudios, siempre y cuando, no les quiten ni le añadan nada. Gracia y paz para todos ustedes.